Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo tengo una pregunta. Buenas Hablas noches. con Manuela Mazuera, ¿cierto? Pero yo estoy ingresando desde el correo que me enviaron y el nombre me aparece Daisy Marcela. No me deja cambiarlo. Y esto parece ser un bug de Zoom porque nos ha pasado en otros momentos. No sé si de pronto en los tres puntos te da la opción de cambiar nombre al lado de tu nombre en los tres puntos. No, en el primero sí me dejó ingresar como Manuela. Yo creo que internamente de pronto alguno de los moderadores nos colabora haciendo el Si, ajuste si le si escribes por el quiere, chat. si quiere, por favor, levánteme la mano y regáleme el nombre como es. Bueno, son las 7. Yo creo que podríamos dar inicio. Bueno, voy a comenzar entonces. Buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero que sea un espacio interesante. Espero que encuentren algo llamativo en esta presentación y que tal vez les sirva para ideas futuras de proyectos o de trabajo. Un gusto. Mi nombre es Diego Guzmán. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Este evento es posible gracias a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, específicamente a los programas de maestría en Internet de las Cosas y la especialización en redes de telecomunicaciones. También quiero agradecerle al nodo IoTNet. Es una iniciativa de colaboración que hemos promovido entre el sector productivo y las universidades. En este nodo tenemos aliados como Omicron IoT, como Biotic y universidades como la FUB, la Universidad de La Sabana y por supuesto la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Finalmente, quiero agradecerle a la Mesa Sectorial de Telecomunicaciones por su apoyo en esta organización. Entonces, no siendo más, creo que podemos entrar en materia. Antes de arrancar esta presentación, pues quiero contarles un poco quién soy yo, digamos, por qué en cierta manera eh, voy a hablar de lo que les voy a hablar el día de hoy. Mi nombre, como les dije, es Diego Guzmán. Actualmente soy el líder nacional del programa de maestría en Internet de las Cosas en la UNAD. De profesión, soy ingeniero en automática industrial. Hace ya un par de años hice mi magíster en automática y hace poco menos de un año terminé mi doctorado en ciencias de la electrónica. En este slide pues pueden ver un poco de los contactos con los que pueden comunicarse después conmigo. Para empezar, pues creo que es importante contarles un poco sobre mi recorrido para que se vea el por qué, digamos, tengo la potestad para hablar de ciertos temas, el tema específico que vamos a hablar el día de hoy, que son los agentes. Y para esto, pues contarles que llevo un aproximado de 10 años de experiencia en el mundo académico, prácticamente desde que culminé mis estudios de grado. Siempre me he interesado por temáticas relacionadas con Industria 4.0. Siempre me pareció importante también tener habilidades de programación y como podrán ver al lado derecho en las publicaciones, pues podrán ver que recientemente he participado de trabajos donde se nota la influencia y la incidencia de la realidad virtual y la realidad aumentada. En este contexto podrán ver, por ejemplo, que el último trabajo se llama Falsos positivos y negativos en la prevención de colisiones humano-robot. Este es un trabajo de un estudiante de maestría bajo mi codirección, en el cual estudiamos dentro de un entorno virtual cómo influía la posición de los sensores que se le ponían al robot, los sensores infrarrojos, de ultrasonidos, la ubicación que se le ponía a estos sensores, cómo afectaba el proceso de medición para evitar las colisiones durante la interacción humano-robot, la colaboración de los dos en un entorno de manufactura. Claro, la ventaja de tener o de desarrollar un simulador para este propósito, pues es que no necesitamos el robot físico para hacer el experimento y podemos hacer gran cantidad de experimentos sin correr riesgos.
Las dos publicaciones siguientes son quizás las más importantes que tengo, publicados en revistas de cuartil 1 y cuartil 2 a nivel mundial, en el cual básicamente en mi tesis doctoral estudié sobre cómo usar las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada para promover el cuidado físico y cognitivo en los adultos mayores. Y las publicaciones siguientes que observan son muchas hechas con estudiantes de aplicaciones y cosas en donde usamos tecnología de realidad virtual y aumentada en diferentes contextos. Esto pues les empieza a mostrar un poco que tengo pues precisamente cierto bagaje en este contexto en el uso de la realidad virtual. Pero entonces, ¿por qué o en qué momento empiezo a pensar en agentes? Resulta pues que, como les acabo de mencionar, pues mi pasión, digamos, mi gusto está alrededor de la tecnología de realidad virtual y aumentada. En el momento en que me convertí en líder nacional de la maestría en Internet de las Cosas, pues es necesario retomar y meterse fuertemente en los temas de electrónica y a la vez en temas que tienen que ver con Internet de las Cosas. Y en última instancia, vemos que en los últimos 2 años, un año, cada vez está cogiendo más fuerza esta ola de la inteligencia artificial y pienso que sí o sí los profesionales del área del TI tenemos que meternos o tenemos que subirnos a esta ola para poder aprovecharla al máximo. En ese sentido, digamos que ese punto de convergencia entre estos tres grandes saberes es lo que les vengo a presentar el día de hoy, que es el tema de los agentes. Entonces, ¿qué son los agentes en inteligencia artificial? Los agentes son entidades que tienen la capacidad de percibir el entorno. Esa percepción pues se tiene que realizar mediante sensores y actúa o toma decisiones para incidir sobre ese entorno a través de actuadores. Cualquiera de aquí que haya estudiado probablemente temas de automatización o de electrónica ha visto un curso de ingeniería de control. En este curso habitualmente nos hablan de un concepto que es el control realimentado. Entonces, los agentes prácticamente son un esquema de control realimentado, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, donde tenemos un ambiente, ese ambiente, la entidad que vamos a llamar agente, es percibido a través de distintos sensores. Esos sensores entran a un algoritmo que debe tomar decisiones de a partir de la información de esos sensores cómo vamos a incidir sobre el mundo utilizando actuadores. Entonces, en otras palabras, un agente es capaz de tomar decisiones autónomas y esas decisiones las podemos programar o, y aquí viene lo interesante y la parte práctica que les voy a mostrar en la charla de hoy, puede aprenderlo a través de la experiencia. Una forma de pronto más gráfica de relacionarnos con la palabra agentes es el dibujo que ven en la parte inferior derecha. Todo el que sea medianamente nerd, así como yo, ha jugado alguna vez Elder Scrolls, en específico Skyrim. Y lo que observan a ese lado corresponde precisamente a un agente, pues este va a actuar o a interactuar con el usuario dependiendo lo que está percibiendo del mundo y va a tomar una decisión sobre cómo actuar a partir de eso, solo que esos algoritmos, pues son algoritmos que ya están programados. Aunque hay una tendencia interesante en el mundo de los videojuegos y es que se está empezando a probar el tener NPCs, Non-Player Characters, que tengan la opción de usar inteligencia artificial para responder. Esto es muy potente porque entonces los juegos serían completamente independientes de las acciones que el usuario tome y no van a tener acciones muy predefinidas, sino que va a tener mucha flexibilidad de acción. Entonces, un agente es como un robot inteligente. Un agente o también dentro del software tiene ojos, tiene cerebro y tiene manos para poder, es una metáfora para referirme a las acciones que éste puede desarrollar. Entonces, nos vamos a enfocar en lo que les digo más adelante en esta presentación, en cómo eh, podemos utilizar el aprendizaje por experiencia, lo que llamamos en el mundo de la ingeniería el aprendizaje reforzado, para que la gente aprenda. Entonces,
Veamos algunos ejemplos de agentes. Esto es importantísimo porque ya en el mundo real, en el mundo físico, tenemos muchos agentes ya andando, como por ejemplo el robot Spot o Atlas de Boston Dynamics. Es ese robot que en algunos videos hemos visto. De hecho, creo que ahorita en el video que hice, usé una imagen de él para la imagen inicial del video. Este robot va a moverse, va a desplazarse, pero la potencia de la gente es que este robot es capaz de responder a los diferentes desniveles, al tipo de terreno. Entonces, esa capacidad de acción, pues, se aprende a través de los agentes. El caso de Tesla, el vehículo autónomo. Este es un vehículo, ya hay muchos videos rondando por internet donde la gente está dormida en el carro, el vehículo va andando y los lleva de un punto A a un punto B, generalmente sin ningún problema. En el mundo de los videojuegos, la idea pues es contar con los NPCs y un caso muy interesante es el caso de Amazon, que utiliza muchos robots para el tema de logística dentro de para transportar y dentro de sus almacenes para poder optimizar el flujo de los paquetes. Entonces, yo aquí quiero de pronto que se detengan un segundo a pensar el caso de Atlas, el caso de Tesla, el caso de Amazon, si realmente sería viable programarlo, si sería viable escribir todos los posibles casos que ese agente se puede enfrentar para que él responda a lo que ocurre en el mundo real. Es aquí entonces donde, bueno, profundicemos en el caso de Tesla antes de entrar a conceptualizar. Este agente es capaz, estamos hablando del vehículo autónomo, él generalmente utiliza como sensores, por ejemplo, sistemas de visión o radares tipo LiDAR para, por ejemplo, percibir el mundo. El LiDAR le va a permitir hacer una reconstrucción 3D de lo que hay alrededor de él. Y las cámaras pues le van a permitir también tener otro tipo de información del mundo físico que está observando. Necesariamente dentro de Tesla pues también vamos a encontrar una unidad de procesamiento que va a ser la que a partir de toda esa información que está entrando pues va a tomar decisiones para enviarle esas órdenes a los actuadores, que por ejemplo pueden ser los frenos, pueden ser las llantas, el manubrio y demás. Pero entonces ahora sí viene la reflexión. Podríamos solamente a pura programación hacer todos los ifs necesarios para que el sistema sepa, dependiendo de cada una de las entradas posibles, cómo tiene que responder. Ahí es donde entonces entramos a pensar en cómo podríamos aprovechar un tipo de inteligencia artificial dentro de nuestro agente, que es el aprendizaje reforzado, entonces para poder entrenar nuestro sistema. Entonces, aquí entra un segundo reto. Se puede aprender mediante la experiencia, claro, pero entonces esa experiencia yo no la puedo generar dentro del mundo real porque voy a tener el problema de que eh, es peligroso. Solo puedo probar casos muy específicos, casos complejos o difíciles o riesgosos, pues no lo voy a poder hacer. Supongamos que yo quisiera entrenar esta IA que voy a programar aquí para el robot autónomo haciendo que alguien conduzca. Claro, yo puedo ponerlo a andar y obtener datos de los sensores y de cómo la persona actuó frente a cada una de las entradas, pero no puedo poner situaciones más complicadas. Miren que esto se asemeja mucho a la manera en que una persona aprende. Nosotros mismos cuando empezamos a conducir y estamos en la ciudad y empezamos despacito, buñuelito, y después ya podemos empezar a manejar un poco mejor, entonces a medida que vamos adquiriendo la experiencia, pues va mejorando la manera en que conducimos. Pero si nos acostumbramos solamente a la conducción en la ciudad, pues cuando salimos a la carretera lo sentimos un poco más difícil. Entonces, eso mismo ocurre para entrenar nuestro agente o nuestro sistema de inteligencia artificial, y es que él pues no va a poder, si necesitamos generarle una cantidad masiva de datos para que podamos tener una inteligencia artificial robusta y capaz de responder a cualquiera de los escenarios que le pongamos. Entonces, ¿cuál es la solución? Tener un entorno virtual. Si nosotros usamos la realidad virtual como herramienta de simulación, podemos recrear
millones y millones de pruebas, de escenarios, de kilómetros de conducción. Entonces podemos hacer el equivalente a lo que una persona puede tardar años en aprender, pues lo podemos hacer en muy poco tiempo. Y lo más importante, podemos generar casos de esquina o situaciones complejas o inesperadas para que nuestro agente aprenda a responder frente a ellas. Aquí, pues Tesla tuvo dos ventajas. Bueno, en realidad la primera, en realidad la segunda, porque la primera es simplemente que usó un motor de simulación avanzado y se menciona que lo hicieron con Unreal Engine. Unreal Engine es simplemente el competidor de Unity, que es lo que les voy a presentar en la parte práctica, pero para que se hagan una idea, pues va a ser prácticamente lo mismo. Donde también tiene una ventaja Tesla, pues que cuentan con superordenadores, computadoras muy potentes que les permiten procesar y ejecutar estas simulaciones a gran escala y esto, pues como les digo, permite acelerar el entrenamiento. ¿Cuál es el resultado? Pues que obtenemos una inteligencia artificial que acumula experiencia equivalente a muchos años de conducción en el mundo real de una forma muy rápida y tenemos un entrenamiento más eficiente, más seguro y completo para el desarrollo de la conducción autónoma. Entonces, vamos a conceptualizar un poco antes de entrar a la parte práctica para que vean, para que entiendan todo lo que hay detrás de esto. Entonces ya dijimos que la gente es un ente y miren, no hay necesidad de entender toda la matemática que hay detrás de eso. Con que entendamos estos tres conceptos es suficiente. El agente necesita percibir, decidir y actuar. Con esas tres funciones es más que suficiente. Un ejemplo para los que hoy en día hayan probado de pronto GPT-5, habrán visto que ChatGPT ahora tiene los agentes. Resulta que ustedes ya le pueden decir a ChatGPT, quiero que vayas a Mercado Libre y me compres algo para el mercado. Él hace la acción de abrir el navegador, ir a la página, poner el enlace, poner la cuenta de ingreso, buscar el producto. Entonces, miremos que es precisamente el concepto de un agente. Él percibe la orden que le estamos dando, percibe lo que hay en ese momento en la pantalla, decide hacia dónde tiene que actuar como si fuera un humano y realiza la acción pertinente. Entonces es lo mismo. Nótese que la tendencia en el contexto de la inteligencia artificial es esta, ¿no? Es que cada vez hayan agentes para tareas específicas que el humano pues no tenga que hacerlas él. Como les digo, ya el manejo del computador ya lo puede hacer directamente un agente que todavía tiene problemas, todavía no funciona del todo perfecto, pero ya hay avances bastante considerables en este sentido. Retomemos entonces, ya tenemos agente, pensemos ahora en los entornos virtuales. Entonces, un entorno virtual es una simulación computacional que imita el comportamiento del mundo real, ¿sí? Estos entornos son importantes porque nos permiten recrear físicas realistas, geometrías complejas y más importante para los que tienen atracción por temas de electrónica, sensores virtuales, que es hacia donde queremos llegar más adelante. Incluso vamos a poder tener entornos urbanos, naturales y podemos poner los grados de complejidad que consideremos. En las imágenes que les estoy poniendo en el slide, lo de arriba es un mundo real y lo de abajo corresponde de hecho al mundo virtual que creé para el desarrollo de mi tesis doctoral. Y vemos que perfectamente puede recrear, por ejemplo, un espacio habitacional. Entonces, pensemos por un momento qué características nos brinda un mundo virtual que lo asemeje al mundo real. Por un lado, las físicas, como pueden ser la gravedad, como pueden ser la fricción, y estas físicas en Unity existe por debajo de Unity, nosotros no nos preocupamos por ello, existe un motor de física que se llama PhysX, que es el que se encarga de generar esos comportamientos. Nosotros en el mundo virtual también podemos tener visión, porque nosotros podemos poner cámaras y esas cámaras nos pueden representar sistemas de visión artificial para hacer cámaras virtuales. Vamos a hablar también de raycast. Los raycast son rayos que asemejan al comportamiento de los sensores infrarrojos. Es un espacio 3D el mundo virtual, como es el mundo real.
y podemos simular el comportamiento de diferentes sensores, como pueden ser las IMUs, como pueden ser el LiDAR, como pueden ser micrófonos o como pueden ser los propios REICAs. Y pues hay tiempo y repetición, ¿no? Nosotros tenemos control total de en qué momento iniciamos una simulación y si la queremos simplemente repetir. Entonces, un mundo virtual es como darle un mundo de práctica ilimitado a la inteligencia artificial donde podemos romper cosas, pero dentro del mundo virtual y no va a pasar absolutamente nada y no gastamos recursos. De ahí lo interesante de esto. Entonces, profundicemos en cómo vamos a percibir ese mundo virtual emulando el comportamiento de sensores que se usarían en el mundo real. Entonces, el hecho de tener una cámara dentro de Unity nos va a permitir simular imágenes en información de imágenes en RGB o, por ejemplo, hacer segmentación de imágenes desde una cámara. ¿Para qué nos sirve? Para emular el comportamiento de la visión por computadora y, por consecuente, por ejemplo, generar algoritmos de navegación, detección de objetos, entre otras cosas. Como les contaba, los RayCast son como sensores infrarrojos. Estos sensores pues, nos van a permitir detectar distancias y obstáculos. Entonces vamos a poder decirle al sistema, navegue, pero si encuentra un objeto frente a usted, esquívelo. Y las IMUs. Estos instrumentos son valiosísimos en el contexto de la electrónica y la gran ventaja en el mundo virtual es que la información ya viene entregada por el mismo software. O sea, nosotros podemos conocer muy fácilmente la posición y la orientación y la aceleración de los objetos que hay dentro de la escena. Eso nos permitiría hacer estimaciones de orientación, equilibrio y navegación y pues nos permitiría generar mucha información alrededor de eso. Pensemos en un momento por qué necesitamos que el mundo virtual tenga condiciones físicas. ¿Por qué? Y pues la respuesta está en la frase que les he puesto abajo. Si el entorno no tuviera físicas, es simplemente una animación. Hace muchos años solía usarse mucho, eh, por ejemplo, Flash. Era una cosa donde uno podía poner la bolita y decirle a la bolita, mira, haz esta trayectoria y uno le dibujaba qué trayectoria seguir y la animación la seguía, pero aquí no existía ningún tipo de física, era simplemente una animación. Entonces la gracia, y aquí es donde empieza a ponerse interesante el asunto, es que Unity no vendría siendo simplemente un motor de juegos, sino que se nos convierte en un laboratorio de pruebas. Entonces, en este laboratorio de pruebas vamos a tener cosas como gravedad, colisiones, fricción, vamos a tener masa en nuestros objetos y vamos a tener inercia. ¿Cómo luce esto que les estoy comentando? ¿Cómo luce dentro de Unity 3D? Y aquí lo podemos observar. Miren que esta es la ventana que generalmente nosotros vemos. Bueno, yo de hecho repartí las ventanas en el orden en que me siento más cómodo para programar. Sin embargo, los objetos importantes los estoy señalando. Miren, cualquier objeto dentro de la escena, por ejemplo, una cámara, por ejemplo, la fuente de luz, cualquiera de los objetos yo tengo control sobre ellos. Y como se puede ver al lado derecho, yo conozco la posición y la orientación de estos, que sería equivalente a instalarle una IMU a todos los objetos que tengo dentro de la escena. Las físicas las podemos observar acá abajo. Los objetos tienen la capacidad de colisionar, tienen masa, tienen fricción, tienen gravedad. Entonces, con todo esto podemos emular el comportamiento del mundo real. Y en la parte de abajo vemos la vista de lo que la cámara está viendo, lo que finalmente pues sería el equivalente a que si tuviéramos un sistema de visión artificial observando nuestro sistema físico. Entonces, me faltó por comentarles aquí que todos estos objetos los podemos programar, todos los objetos que están dentro de la escena, todos tienen la opción de reaccionar, de caer, de chocar o de moverse. Y lo interesante es que le vamos a poder integrar a estos objetos sensores virtuales que los podríamos conectar a la librería de aprendizaje automático llamada ML Agents. Y pues en realidad ML Agents es una librería hecha en Python con la que vamos a poder tener un laboratorio de entrenamiento de inteligencia artificial muy potente.
¿Qué es eso que les estoy hablando? ¿Qué es ML Agents? Entonces, ML Agents es una herramienta oficial que nos provee Unity que nos sirve para entrenar agentes inteligentes. Todo esto dentro de entornos que nosotros podemos construirlos como nosotros lo deseemos. ML Agents es un puente entre lo que va a ocurrir en el mundo 3D y un algoritmo de inteligencia artificial, como pueden ser las redes neuronales, que van a estar dentro de PyTorch para que se pueda hacer el proceso de entrenamiento. ¿Nosotros qué debemos hacer? Nosotros debemos definir cuáles son los sensores que vamos a instalar en nuestro agente, cuáles son las acciones que puede ejecutar nuestro agente, y esto es clave, porque bueno, ahorita voy a repasar un poco el aprendizaje reforzado, pero qué recompensa le vamos a dar a nuestro agente y cómo va a aprender. Entonces, todo eso nos permite usar una arquitectura clara y flexible para comunicarnos entre Python y Unity 3D. ¿Qué debemos definir en ML Agents? Retomo, ¿qué puede observar el agente? ¿Qué puede actuar el agente? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cómo lo vamos a recompensar por lo que hace? Y el algoritmo de entrenamiento. Nos comunicamos con Python y obtenemos entonces nuestra red neuronal. Entonces, veamos cómo Python y PyTorch, que es la librería específica dentro de Python que va a generar el cerebro de la gente. Entonces, Unity simula el entorno. Unity genera las observaciones o las variables de respuesta del sistema y se va a conectar con PyTorch, que es muy potente para el tema de redes neuronales, para que el agente observe las respuestas que va a obtener y toda la data que se genera de interacción dentro del entorno virtual se envíe para hacer el entrenamiento de nuestra red neuronal. El objetivo es que a medida que vamos entrenando distintos escenarios, la red neuronal vaya maximizando la recompensa de la que les hablé y el agente mejore su comportamiento. ¿Qué quiero decir con toda esta parafernalia que les quiero mostrar en las siguientes slides? Es que Unity básicamente es el cuerpo de la gente y PyTorch va a generarnos el cerebro que le vamos a dar a ese agente. Entonces, veamos un poco cómo funciona. O bueno, perdón, antes de eso, hagamos un pequeño repaso de conceptos de aprendizaje de máquina y los procesos de entrenamiento para que lo entendamos mejor. Existen diferentes procesos de Machine Learning. Por un lado tenemos el que es sin supervisión, donde toda la data que tenemos se agrupa por sí misma en clústeres o en datos similares, pero sin que nosotros le asignemos etiquetas. Voy a darles un ejemplo. Si yo lancé un juego al mercado y yo quiero saber quiero crear un algoritmo que me clasifique de todos mis usuarios quiénes son jugadores que lo están disfrutando o están enganchados con el juego y quiénes no, yo puedo escoger una lista de atributos para que el algoritmo de aprendizaje sin supervisión me genere una clasificación. Aquí la información de horas jugadas, niveles completados, cuánto dinero gastan en el juego, nos permitiría hacer esto. Claro, porque si una persona juega poco, entonces no va a completar muchos niveles y por ende tampoco va a invertir mucho dinero, pues empieza a ser el perfil del usuario que no está enganchado con el juego y el caso contrario es el que sí. Luego entonces yo puedo generar estrategias de respuesta frente a eso, a ese entrenamiento, a ese algoritmo que generé sin supervisión y decir, bueno, a mis usuarios que están enganchados les voy a enviar betas del juego para que las prueben y me realimenten y a los que no les voy a enviar tutoriales de cómo mejorar en el juego para poder optimizar las ganancias. Ese es el aprendizaje de máquina sin supervisión. El aprendizaje supervisado consiste en que a los atributos que identificamos les asignemos una etiqueta. Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo para predecir la probabilidad de abandono, pues yo puedo seleccionar los atributos, por ejemplo, que si invierte poco dinero y le invierte poco tiempo al juego, pues posiblemente yo genero la etiqueta de que este usuario posiblemente va a abandonar. Entonces, en ambos casos, el proceso de entrenamiento consiste en que yo seleccione los atributos, seleccione el modelo, esos atributos me representan a la gente y el modelo es el algoritmo de entrenamiento que voy a utilizar. Luego, esto
tiene que ser un proceso iterativo porque vamos a ver más adelante que aquí hay muchas variables. La cantidad de variables de entrada, la cantidad de salidas, la propia arquitectura de la red neuronal, son una cantidad ingente de variables que tengo que probar distintas combinaciones, por eso en un proceso iterativo, para encontrar las combinaciones donde obtengo mejores resultados. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa hacer de pronto nosotros que les voy a demostrar hoy? Es el aprendizaje reforzado. Entonces, todo este tiempo hemos estado hablando de que lo ideal sería que nuestro agente, así como el carro autónomo, lo metemos en un entorno, en un escenario virtual y lo ponemos a probar muchísimos escenarios posibles y obtenemos una respuesta de cómo se comporta frente a ello, generamos unas recompensas para que él aprenda cuáles son las formas correctas de hacer, de cumplir el objetivo y así generar el algoritmo. Entonces, el aprendizaje reforzado generalmente se utiliza para la toma de decisiones secuenciales, por ejemplo, para el control de robots. En este caso, queremos que él aprenda una política, usamos sensores, usamos actuadores y definimos una señal de recompensa. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tengo un robot que yo quiero que aprenda a apagar incendios. Entonces, el robot tiene una manguera y está disparando el agua hacia un sitio aleatorio. Si el robot, entre más tarde el agente en dirigirse al sitio correcto para echar el agua y apagar el incendio, pues yo lo penalizo, le bajo, le quito puntos por eso. En cambio, si él rápidamente lo encuentra y logra el objetivo que le propongo, pues simplemente le doy puntos positivos. Vamos a ver que lo que les estoy diciendo, llevado a la práctica, realmente es así de simple como lo estoy diciendo. Claro, por detrás hay muchas cosas más interesantes. Eh, digamos que una última analogía para entender todo este proceso de aprendizaje de la gente es como cuando uno es estudiante, ¿sí? Uno entra, le muestran algo, luego en el examen quieren ver cómo uno reacciona frente a eso. Si lo hace bien, pues le ponen buena nota, si lo hace mal, le ponen mala nota y si lo hace mal, pues repetimos el proceso para que lo haga mejor. Básicamente, como por ejemplo que alguna vez todos perdimos cálculo, nos dan una recompensa negativa, pero eh, cuando lo volvemos a hacer, pues sabemos cómo deberíamos actuar o cómo deberíamos responder frente a cierta situación y podríamos obtener una respuesta positiva. Entonces, el ciclo de entrenamiento de la gente es básicamente este diagrama que ven acá, ¿sí? El agente genera una acción que va a afectar el ambiente va a responderle a la gente con una recompensa que puede ser positiva o puede ser negativa, y ese ambiente me genera unos estados que el agente lo traduce en observaciones. De pronto, los que han visto control en tiempo discreto verán lo mismo aquí en cuanto la matriz de estados, ¿sí? Son un montón de datos que vamos recibiendo para que nuestro agente lo procese. Entonces, para cerrar la parte del entrenamiento reforzado, en el sin supervisión y con supervisión vimos que es un proceso donde los atributos me llevan a encontrar un modelo, los atributos me representan la entidad y el modelo lo escojo a partir del algoritmo. Y esto es un proceso iterativo. En el entrenamiento reforzado o el aprendizaje reforzado, voy a utilizar un conjunto de observaciones que es para el proceso de la fase de entrenamiento y esa información se va a mapear en políticas que son lo que finalmente se va a convertir en nuestra red neuronal. Y esto también es un proceso iterativo. Yo tengo que probar distintas arquitecturas de la red neuronal, tengo que probar poner el sensor en un lado, ponerlo en otro, escoger unas variables, más variables, menos variables, para poder encontrar ese comportamiento que yo estoy buscando en mi agente. Vamos a ver unos ejemplos de agentes implementados. Entonces, este que están observando acá es un ejemplo que ven incluido dentro de la librería, donde el cubito que ven ahí tiene una pelota en la cabeza. El objetivo del cubo es no dejar que la pelota se caiga. Entonces,
si nos detenemos a pensarlo, eh, y pues definimos los parámetros que les digo que hay que definir para entrenar a un agente, pensemos primero, ¿cuál sería la recompensa? Bueno, entonces, si la pelota se le cae, simplemente lo castigo. Si logra mantener la pelota, lo premio. Y entre más tiempo logre mantener la pelota sin que se le caiga, entonces incrementa el valor de ese premio. Eso es lo que la gente necesita como entrada para funcionar o para hacer el proceso de entrenamiento. ¿Cuáles son las propiedades de ese agente? Entonces, ¿cuáles serían los parámetros de comportamiento? ¿Qué datos o qué sensores puedo yo ponerle a mi sistema para entrenarlo? Entonces, yo puedo tener información de la pelota, posición, velocidad, yo puedo tener información de la cabeza, orientación, giro, y esas serían entonces las propiedades de mi agente. Y las acciones de mi agente, pues son precisamente que mueva la cabeza así o que mueva la cabeza así para evitar que se caiga. Este agente no puede moverla hacia arriba y hacia abajo, solamente puede moverse en el sitio donde se encuentra. Simplemente quiero que hagan la analogía y que para de pronto reforzar la idea, la siguiente idea, esto es lo mismo, por ejemplo, que un péndulo invertido. Algún estudiante de automatización o de electrónica podrá levantar la mano y decirme, no, pero es que el péndulo invertido yo puedo modelarlo, yo puedo hacerle un algoritmo de control y eso funciona, un PID y eso funciona. Y sí, claro, tiene toda la razón, pero es porque estamos viendo ejemplos donde el nivel de complejidad no es tan alto. Trate de hacerle un algoritmo de control a un carro autónomo, ¿no? Ahí es donde empezamos a ver la potencia de los agentes y del aprendizaje reforzado. Entonces, retomando este agente que equilibra la pelota en su cabeza, pensemos en cuáles son los parámetros que este agente puede tener. Entonces, los parámetros son que esta información es porque ya está aprobada, ¿no? Ya se hicieron las iteraciones y se llegó a estas conclusiones. El vector de observaciones de este agente debería ser la rotación del agente en X y en Y, que serían estos dos movimientos, la posición de la gente, perdón, de la esfera en X, Y y Z y la velocidad de la esfera en X, Y y Z. ¿Listo? Y yo cómo puedo saber esa información. Claro, pues si yo, por ejemplo, pusiera un sistema de visión artificial sobre la gente, pues yo puedo conocer esa información. Si yo le pusiera una IMU a la esfera, pues yo también podría conocer esa información. Entonces, son cosas que físicamente sí podemos medir. ¿Cuáles serían las acciones de la gente? Que mueva la cabeza en X o que mueva la cabeza en Y. Serían las dos opciones que tenemos de nuestro agente. Entonces aquí vemos los parámetros de configuración, donde vemos que la gente entonces tendría 8 vectores de observación y dos vectores de acción. Con esa información lo metemos en nuestro agente, lo entrenamos y él funciona. Bueno, pero entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente, y de hecho está la parte que les digo, van a ver en la demostración que esto no es tan complejo de hacer, simplemente creamos tres funciones en nuestro programa. ¿Cómo inicia o cuál es la condición inicial de nuestra escena, de nuestro mundo? ¿Cuáles son el vector de sensores que estoy midiendo y cuáles son el vector de acciones que puedo ejecutar? Con esas tres funciones podemos entrenar nuestro agente. Entonces, pues les comentaba, aquí simplemente vamos a ver unos ejemplos de agentes que vienen dentro de la librería ya entrenados, como es este, el de mantener la pelotica. En este caso, él tiene 8 variables de entrada. Podríamos disminuir esas 8 variables y bajarlas hasta 5 y tener dos acciones. Entonces, si cogemos las 8, necesitamos medir al menos la rotación de la gente, la posición y la velocidad de la pelota. Ahí tendríamos las 8. O podríamos simplemente poner rotación y posición sin la velocidad de la pelota. Y con esa información también lo podríamos entrenar. Veamos otro caso. Este se llama Grid World.
donde es un tipo de agente que se caracteriza por ser de eventos discretos. Entonces, aquí trabajamos solamente con señales discretas. Este de acá me parece interesante porque este es un ejemplo que podemos llevar a la vida real en el sentido de, este es un agente que va, agarra la caja y la empuja hasta llevarla al objetivo que es la banda verde que vemos en el fondo. Entonces es bastante interesante porque en principio es la misma lógica que tienen los robots de Amazon, de los almacenes. Ellos son entrenados para aprender a ir a buscar un objeto y llevarlo a un destino final. Bueno, miremos aquí por qué codificarlo nada más sería un reto bastante complejo. Miremos que este agente ya probado necesitó 70 variables medidas para poder ser entrenado. Son 14 recas y hay 5 objetos detectables en la escena, como son la pared, el bloque, el propio bloque y el objetivo donde va a llegar. Entonces, imagínense empezar a escribir un algoritmo donde uno dijera, si cada una de mis 70 entradas ocurre algo, entonces ejecute esta acción. Sería algo muy, muy, muy complejo. Aquí empezamos entonces a anotar lo interesante y la potencia de los agentes. Aquí vemos otro. Este es un agente que mueve la caja y salta sobre ella con el objetivo de caer en la meta de acá. Este agente necesita 74 variables, 74 medidas para poder funcionar y 4 ramas de acción para responder de acuerdo a ello. Entonces, sería bastante complejo programarlo. Este es muy interesante porque en este los agentes aprenden a colaborar, pero también aprenden a competir. Entonces, en este son agentes que aprenden a jugar fútbol 2 versus 2 y efectivamente, imagínense, con 336 variables, aprenden estos agentes a cómo tienen que actuar y 3 tipos de respuesta que pueden ser adelante, atrás, lateral o rotar para ir hacia el objeto. Entonces, sería bastante complejo programarlo. Bueno, de pronto se me pasó mencionarlo. Miren que en todas las tablas vemos las penalizaciones, ¿no? Les incluye la información de que si anotan el arco, le damos un punto. Si anotan el propio arco, le restamos un punto. Entonces así, este agente aprende a que su objetivo es llevar la pelota hasta la cancha opuesta. Lo mismo ocurre acá, miremos, le damos un punto si el agente es capaz de saltar el muro. Y continuamos avanzando. Tum, tum. Bueno. La última parte importante en la parte conceptual para poder entender lo que estamos haciendo es la parte de redes neuronales. En el contexto de la librería de ML Agents, es simplemente un archivo que tiene un montón de parámetros. Aquí les incluye una explicación de qué hacen todos esos parámetros que se observan allá. Generalmente, la mayoría de nosotros siempre nos hemos concentrado en decir, bueno, cuántas neuronas tenemos en cada capa oculta, cuántas capas ocultas le ponemos a la red neuronal. eh, ya generalmente es como eso lo que definimos, ¿no? Cuántas entradas, cuántas salidas, cuántas neuronas, cuántas capas ocultas y ya está. Entonces, vamos a la parte chévere. Este video que les voy a mostrar acá es un video, o sea, soy yo haciendo la demostración de cómo creo un agente, ¿sí? Voy a poner el video a unos 5 de velocidad, es corto, pero quiero que se hagan una idea, esto es pues la parte práctica que les quería mostrar. Entonces, arranco creando un proyecto de Unity desde cero. En ese proyecto es un proyecto completamente vacío. En el proceso de configuración empezamos simplemente agregando la librería de agents. Ahí vemos pues que estoy cargando la librería. Este video se los puedo compartir después. Y una vez tenemos dentro de la librería, todas estas compilaciones que están viendo demoran tiempo.
sino que en el video lo corté, puse a 4X, va bastante más rápido varias partes. Vemos aquí entonces que empezamos a construir la escena, entonces creamos un piso, creamos una meta, que en este caso va a ser ese cubo, y creamos el agente, que va a ser esa esfera que vemos allá. Montamos toda nuestra escena. Listo. Ahí le ponemos nombres, hacemos que todo quede más organizado, todo lo agrupamos dentro de un solo objeto, porque vamos a ver más adelante que la potencia de esto está en crear muchas escenas de entrenamiento. Nos vamos a programar, entramos a Unity, entramos a escribir nuestros códigos en C Sharp. Entonces, entramos a Unity. Les comenté dentro de la presentación que simplemente tenemos tres funciones importantes a poner. Y eso es todo lo que vamos a necesitar. Entonces, ponemos las librerías de agentes, sensores, actuadores, hacemos que nuestro agente herede del tipo agente y creamos nuestras tres funciones. Cuando comienza la simulación, qué variables vamos a medir y qué acciones podemos tomar. Entonces, comienza todo el proceso de configuración del código. Voy a detenerlo en pequeños pedacitos nada más. No, tranquilos que no nos vamos más de una hora. Y vemos aquí entonces un primer resultado. Un primer resultado, no quiero que noten primero la función de cómo configuramos la escena para que comience cada vez que vamos a hacer una simulación. Entonces, como lo dice el comentario, reiniciamos la posición del agente. Entonces, el agente siempre va a empezar en cero. Si el agente está por debajo de cero en Y, significa que el agente se cayó de la mesa, entonces reinícieme la posición del agente. Póngamelo en el vector cero, póngamele velocidad cero y ubíquemelo en esta posición en el espacio. Este 0.5 hacia arriba es simplemente porque si no quedaría metido dentro del piso. Y inicialmente, y esta es una de las partes importantes, es que el target o la meta la ponemos aleatoria. El objetivo es que a medida que la escena vuelve y se ejecuta, la gente aprenda que no importa dónde está la meta, debe ir a buscarla. Procedemos entonces a configurar el vector de observaciones, o sí, los sensores que vamos a poner. En este caso, le estamos poniendo observaciones al target, que es el cubo de meta, y al propio agente. Entonces, miren, aquí ya está hecha la función, miren simplemente la función de tomar las observaciones. Miren qué sencilla, es una función que simplemente toma la posición del target, toma la posición del propio agente y pone un sensor de velocidad en X y un sensor de velocidad en Z para el agente. Con esta información procedemos a configurar las acciones. Entonces las acciones son como nuestra ley de control. Nosotros le decimos al sistema, mire, de acuerdo a la respuesta que está generando, envíe la acción a la señal de control al objeto, al agente, muévalo en X, muévalo en Y, en Z y multiplíquelo por una fuerza porque queremos generar que esa acción genere un movimiento. Aquí está la parte final, que de pronto podría haber quedado un poco en el aire. ¿Qué son esas recompensas de las que estuve hablando todo el tiempo? Y esas recompensas las vemos aquí. Paremos aquí. Cuando tenemos las acciones que le vamos a enviar, entonces nosotros le decimos, mire, si el objeto, si el agente cumplió el objetivo, aquí lo estamos midiendo a través de la distancia que hay entre el agente y la meta, entonces premieme a la gente, dele un punto de premio y termine la simulación. De lo contrario, si el agente y este menor que cero significa que la gente se cayó de la mesa, entonces termina el episodio. Esto es la clave del aprendizaje de la gente está en esto. Continuamos con la simulación. Aquí yo cometí un error, en el video lo corté, pero cometí un error porque yo estaba, aquí les voy a, bueno, no, primero agregamos los componentes de la gente, al lado de acá lo vemos. Estoy configurándole
Miren que los parámetros de comportamiento son sencillos. Simplemente le estamos diciendo cuántas variables de entrada va a tener, cuántas variables de acción va a generar, que es lo mismo que escribimos, debe coincidir con el número de variables que usamos en el código y ya está. Aquí configuramos nuestra red neuronal, generamos nuestro archivo, es un archivo vacío, pero dentro de este archivo pego las configuraciones de los parámetros de la red neuronal que voy a utilizar. Uy, me equivoqué. Ya. Entonces, aquí yo simplemente copié una estructura de red neuronal que está dentro de la librería para usar esos mismos parámetros. Esos parámetros me funcionaron bien y puse entonces a correr el agente. Entonces aquí es donde entra Python en escena, quiero que lo noten. Python yo lo ejecuto a través de una herramienta que se llama Anaconda, que me permite contener entornos de Python y en ambientes, y en esos ambientes yo puedo tener instaladas las librerías. Entonces así digamos que no le meto mano al sistema operativo y me queda como más organizado. Entonces, ML Agents está instalado en Python y lo que hacemos aquí entonces es decirle que empiece que empiece a escuchar a Unity para coger la data. Toda la data de interacción que se va a generar dentro de Unity, Python la va a sacar y es a través de ella que va a generar entonces o va a ser nuestro entrenamiento. Quiero mostrarles, aquí fue el error que cometí porque yo empecé a coger mi área de entrenamiento y la multipliqué 20 veces y empecé a extender las escenas porque mi objetivo era poder hacer 20 entrenamientos en paralelo para que tardara mucho menos tiempo, que es aquí donde empezamos también a ver la potencia de este tema. Sin embargo, ahí cometí un error y pues corté el pedazo y cuando ya lo corregí y era esto. Se ve azul el objeto porque tenía que convertirlo en un prefab. Resulta que en Unity uno no crea cada monstruico con el que uno pelea, si es el mismo monstruico varias veces, pues uno no crea N cantidad de monstruos, sino que crea uno solo y crea copias de él. Entonces aquí tuve exactamente ese problema, yo no tenía que crear múltiples escenas de entrenamiento, sino copias de la misma escena de entrenamiento. Entonces aquí ya borro el entrenamiento anterior en el que me había equivocado y genero otra vez los datos. Quiero que noten que la gracia de todo esto está en que Python genera o se queda escuchando lo que ocurre en Unity y están usando una comunicación TCP entre ellos. Entonces, Python está escuchando, Unity empieza a entrenar, ahí vemos que de forma automática se empiezan a generar respuestas. Miren que inicialmente las pelotitas están saliéndose de la mesa. Entonces paro el entrenamiento porque me doy cuenta que sí, que ahora sí ya me funcionó bien y elimino otra vez los datos. Quiero aclarar que los datos se pueden guardar y se puede aumentar el entrenamiento después y una vez que lo borro, entonces ya empiezo a multiplicar la escena muchas veces, muchas veces, muchas veces el área de entrenamiento hasta tener en total 20 áreas de entrenamiento. ¿Cuál es el chiste? Pues que si yo dejo una sola área de entrenamiento, estoy desaprovechando la potencia de procesamiento que tiene el computador. En cambio, si tengo 20 áreas de entrenamiento, podemos ver cómo todas van trabajando en paralelo y cómo van viendo en el terminal que cada 10.000 pruebas que se van ejecutando, pues vamos viendo cómo se está comportando la media de la premiación y la desviación de la premiación en el entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo? Pues que ese número tienda a 1. Si ese número tiende a 1, significa que la gente está aprendiendo. Entonces, vemos cómo se ejecutan 10.000, de hecho 500.000 pruebas son las que hago acá. Acá yo en un momento simplemente apago, detengo la grabación y vuelvo a activar la grabación cuando ya vamos arriba de las 460.000 más o menos. Y cuando llegamos a los 500.000 entrenamientos, entonces el algoritmo termina, se nos genera un archivo de extensión ONNX, que es la red neuronal. Esa es nuestra red neuronal ya entrenada.
Pues apago todos los entornos de entrenamiento, vuelvo a la gente, le pongo la red neuronal a la gente, vamos a ver que ahí le cargamos en la red y le damos play. Entonces, miren el resultado. Nuestro agente aprendió sin caerse de la mesa, aprendió a hacer la tarea de ir hacia donde esté el cubito. ¿Listo? Es una tarea simple. Tomó como 30 minuticos que hiciera el entrenamiento con las configuraciones que hice, pero funciona. O sea, ya estamos entrando, toqueteando el tema de agentes, ya podemos empezar a pensar en nosotros mismos, entrenar nuestros propios robots, no programados, no diciéndoles vaya aquí, vaya allá, sino aprenda la tarea que tiene que hacer. Y finalmente les quiero mostrar que toda la data que generamos, todo ese volumen de datos que generamos, lo podemos revisar con la herramienta TensorBoard, donde podemos ver el comportamiento. Entonces, esto es muy potente porque si yo empecé un proceso, una iteración, y yo veo que no hay convergencia, entonces yo puedo empezar a toquetear. Aquí, de hecho, yo me di cuenta que alrededor de las 80.000 pruebas, el sistema ya estaba aprendiendo bien lo que tenía que hacer y expandir esto a que no funcione en 2D, sino en 3D, que no importa en qué parte del espacio aparezca el cubo, la bolita vaya y lo busque, pues es simplemente expandir el código que ya hicimos un grado de libertad más. Entonces, esto es muy interesante, esto es muy potente, porque imagínense que no sea una bola la que persiga, sino que imagínense que sea un brazo robótico al que nosotros queremos enseñarle a preparar arepas y entonces que coja la arepa y que luego coja los ingredientes y los ponga. Entonces, eventualmente podríamos estar teniendo nuestros agentes capaces de hacer tareas o que aprenden a hacer tareas que nosotros les pongamos. Eh, Bueno, creo que se nos fue casi la hora completa. Quiero agradecerles muchísimo por habernos acompañado. Quiero cerrar, antes de entrar a una sección de preguntas, si quieren, quiero cerrar recapitulando un poco qué hemos aprendido. Entonces, miren que los entornos virtuales no son solo simulaciones gráficas, también son laboratorios que nosotros mismos podemos configurar. No necesitamos depender de simuladores ya hechos, sino que nosotros podemos crear los propios. Un agente inteligente no necesita empezar en el mundo físico, o sea, la idea es que yo empiece en el mundo virtual, tenga mi red neuronal y yo puedo llevar esa red neuronal al mundo real para probarlo ya sobre un robot físico. Y puedo, lo que les digo, aumentar con datos ya del mundo real cuando el robot esté funcionando para darle más robustez a la red neuronal que estoy haciendo. Eh, Podemos hacer agentes desde cero gracias a Unity 3D y a ML Agents. La combinación de inteligencia artificial, simulación y percepción virtual abre la puerta a aplicaciones muy interesantes en el mundo de la robótica, los vehículos autónomos, el IoT, los videojuegos, la logística y mucho más. Yo simplemente quiero cerrar con el mensaje de que no es necesario entender toda la complejidad detrás de esto, aprendamos a usarlo y encontrémosle usabilidad a estas cosas. Mientras hayan entendido el proceso de percibir, decidir, actuar y aprender de la gente, creo que hemos logrado el objetivo. Eh, Nada, simplemente quiero agradecerles, comentar que un agente en simulación es como enseñar a pensar antes de actuar y cuando el agente actúa en el mundo real, pues lo va a hacer ya con un propósito. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero que haya sido interesante para ustedes y creería que podemos pasar a una sección de preguntas si están de acuerdo. Si gustan encender el micrófono o si gustan hacer las preguntas en el chat. Saludos, estimado director. ¿Sí me escucha? Hola Juan, sí señor, te Muchas escucho. gracias, director. Tutor, yo tenía una pregunta, es que de pronto lo voy a investigar más adelante. O sea, una cosa que no me queda muy clara es cómo es posible que una
O sea, un algoritmo, o en este caso que es una simulación virtual, en la parte de las recompensas, pueda ser consciente ese algoritmo de que se está recompensando como si fuera una persona. O sea, no me queda claro esa parte ahí, o es que no funciona así como algo consciente de que una recompensa puede incentivar al algoritmo, al robot, a que haga mejor la tarea cada vez más, haga mejor cada vez la tarea más. No entiendo esa parte ahí, cómo es que es consciente de eso. No, yo usé la analogía, pero es que aplica, porque es que el sistema, matemáticamente hablando, es una función, está optimizando una función. Y esa función de recompensa, lo que nosotros queremos es que el sistema llegue a la máxima recompensa posible. Entonces, cuando nosotros le decimos, te premio por hacerlo bien o te castigo por hacerlo mal, el algoritmo tiende a converger o busca converger hacia la premiación máxima que pueda obtener. Y por eso es que aprende a hacer bien la tarea. Ah, vale, tutor, muchas gracias, ya le quedó más claro. Sin embargo, lo voy a investigar. Otra cosa que quería preguntarle es esto, o sea que ya cuando se tiene ya esa cantidad de aciertos, por decirlo así, el algoritmo de aprendizaje, ya eso se convierte en una red neuronal ya formada a cierta capacidad. O sea que esa red neuronal no es que la programe uno paso a paso hasta completar algo, sino que el mismo entrenamiento se encarga de crear una red. Ah, y eso mismo ocurre con las IAs y todo eso que hay actualmente, ¿no? Exactamente. Magnífico tema, director. Muchas gracias. Bueno. Vale. Bueno, veo varias manos levantadas. Ahorita revisamos el chat. John. Sí, buenas noches. Mi pregunta estaba más enfocada en el tema de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Sabemos que la inteligencia artificial no es nueva, solo que en los últimos 2 o 3 años ha tenido unos avances muy significativos. Mi pregunta está enfocada en la realidad virtual. ¿En algún momento vamos a tener problemas en diferenciar la realidad virtual y la realidad natural, por llamarlo así, y qué implicaciones vamos a tener con esa semejanza? Te cuento que no tengo dudas de que va a ocurrir, ¿no? Porque lo que pasa es que, claro, para generar simulaciones realistas visualmente también se necesita un equipo de personas de diferentes disciplinas, porque para, por ejemplo, yo poner un pasto, un árbol, una montaña, pues yo tengo que tener lo que se conoce como texturas y esas texturas deben ser eh, muy nítidas, de mucha resolución, tienen que estar muy bien hechas, porque la textura es como la capa que ponemos encima de todos los pequeños rombos que componen el mundo virtual, todo ese montón de cubitos que nos llenan el mundo virtual y es muy potente. O sea, si buscan un Real Engine, videos de un Real Engine, van a ver que es impresionante el nivel de realismo que se puede alcanzar hoy en día. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues es una pregunta muy compleja y es muy curioso porque pues hay gente que le gustaría interactuar a través del mundo virtual o tener vidas alternas en el mundo virtual. Yo creo que depara un futuro interesante. De pronto los que sean más frikis por ahí habrán visto series como Sword Art Online, donde los personajes se embeben dentro del mundo virtual y precisamente los agentes y la inteligencia artificial en general permitirían una interacción muy, muy natural con los non-player characters. Wilmer, Sí, tutor, buenas noches. Mi pregunta era más orientada a si usted nos podría recordar, por favor, las herramientas que utilizó para el tema de la construcción de la gente, de pronto las librerías que utilizó, aparte pues de Unity y de Python, las librerías específicas y las herramientas específicas que utilizó para la simulación. no, la única librería se llama ML Agents. Es la librería que te conecta Unity con Python para hacer todos estos procesos que vieron en la demostración. Ok, vale, muchas gracias. Vale, voy a mirar un poco Eh, las preguntas del chat. ¿Sí? Ingeniero Diego, yo acá estábamos justamente recolectándolas y tenemos varias preguntas. Entonces, la primera de ellas es,
¿Cree que en algún momento tendremos problemas en diferenciar la realidad virtual y la realidad natural? ¿Qué implicaciones tendría su semejanza? Pues esa creo que es como la pregunta que acabamos de responder, ¿no? Sí, era la misma. Ah, ok, listo, Gracias listo. por responder. Listo, listo, perfecto. Por acá tenemos otra que es, ese tipo de simulaciones son pesadas. ¿Qué tipo de computador se debe tener para realizar un ejercicio de esta naturaleza? Esa pregunta es interesante porque, pues les tengo malas noticias, hoy en día es bastante difícil encontrar tarjetas gráficas, sobre todo las de Nvidia, que son las que se utilizan más que todo para estos procesos de entrenamiento. Yo logré conseguirme, por ejemplo, una RTX 4060 y me armé pues mi propia torre para todos estos experimentos, pero traten de conseguir unas de más VRAM, de 16 de VRAM o modelos 4070, 4080 o 5060, 5070, bueno, la 60 de pronto, pero la 70 a la 80 se convierten ya en todo un reto conseguirlas y si las consiguen están bastante caras. Entonces, si llegan a tener una Nvidia en casa, cuídenla como un tesoro y aprovechenla para estas cosas. Bien, otra pregunta que tenemos acá en el chat es justamente qué consecuencias a futuro nos puede generar tanta realidad virtual. Pues son preguntas un poco filosóficas porque pues, las incidencias van a depender de muchos factores. Yo pienso que la tecnología debería estar pensada para generarle o mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, si ustedes piensan en la realidad virtual como un medio, por ejemplo, para que personas que no pueden estar en el mundo exterior, eh, es, es algo muy bueno para ellos, ¿no? Pero si lo vemos por el otro lado, pues no faltará el vicioso que abandone la vida real porque solo quiere estar dentro del mundo virtual. Entonces, pues siempre van a existir ambas caras y yo siempre prefiero verle el lado amable y pues a mí me gusta la tecnología. Ok, perfecto. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿es posible aplicar el mismo enfoque de agentes? ¿Qué pasó? ¿Es posible aplicar el mismo enfoque de agentes de IA y redes neuronales que se usa en Unity para entrenar una IA que lea documentos no estructurados? Por ejemplo, hojas de vida que no siguen un formato fijo como una cédula, dice acá, y logre identificar automáticamente datos como nombre, apellido, correo y otros para luego organizarlos en un archivo JSON. Eso que estás mencionando es mucho más simple de lo que crees. Eso se llama OCR, Object algo Recognition, son simplemente algoritmos de visión artificial. Entonces, si yo reconozco una letra, la palabra correo, entonces lo que esté después de correo, pues es el correo electrónico y lo mando a llenar. Como te digo, se llama OCR. Entonces, incluso es mucho más simple que algo del nivel de la inteligencia artificial. Sí. Tienes el micro apagado. Tenemos bastantes preguntas. Por acá hay otra interesante que dice, ¿sí o sí se requieren los humanos para hacer la programación de los agentes y la IA? Sí. O, bueno, yo diría que en principio sí, porque como les comentaba, el proceso es iterativo, ¿sí? No es que yo simplemente escogí aleatoriamente la gente, escogí aleatoriamente la premiación, escogí aleatoriamente los sensores y ya funcionó, no. eh, Pasa, o sea, y yo lo probé, como les digo, también hice la simulación de qué necesitaría hacer para que el agente ya lo hiciera en 3D y no solamente en 2D, y me tomó tiempo encontrar una combinación de variables que me dieran un resultado positivo. Entonces, sí o sí, la IA necesita, o sea, creo que por el momento, sí o sí, la IA necesita un humano atrás que la configure. Perfecto. Bueno, y ya vamos con las dos últimas preguntas ya para finalizar. Si, la pregunta es, si se requiere tanto poder de cómputo, entonces llevar una simulación como esa a un robot es muy complicado. Lo pregunto porque en robots domésticos se utilizan controladores como Raspberry Pi o Jetson Nano de NVIDIA. Esa es una buena pregunta en el sentido siguiente. Se necesita una gran potencia para el proceso de entrenamiento, pero el resultado es una red neuronal. Es simplemente una serie de ecuaciones que son sumas y productos
que se traducen finalmente, eso no pesa nada. Entonces, ¿qué es lo que hace una red neuronal? Agarra las entradas, las va sumando, las multiplica por unos factores y entonces eso va entrando a la red y al final obtenemos unos resultados numéricos eh, que representan generalmente simplemente unas probabilidades. Entonces, eso no pesa nada. Lo pesado es el proceso de entrenamiento. Ok, perfecto. Y ya en este caso, nuestra última pregunta sería, ¿cree que los agentes de IA podrían desarrollar metas propias en el futuro o siempre dependerán de las instrucciones humanas? No, el agente aprende, ¿no? O sea, la gente actúa y responde en función de lo que percibe del mundo real. Entonces vi un experimento muy simpático que me pareció muy gracioso, donde cogieron un grupo de robots que eran automáticos y les metieron otro robot que era piloteado por un humano, pero ese robot empezó a hablarles, a convencerlos de que si se unían todos y que se iban todos juntos, y todos abandonaron su tarea y se fueron con él. Entonces, o sea, puede pasar, sí puede pasar, y ya está probado, ya se ha visto situaciones de ese estilo, entonces hay que esperar que no se revelen y nos terminen acabando, pues. Listo, perfecto. Pues hay muchas más preguntas, pero pues yo creería como por tampoco extendernos mucho, estaríamos ya sobre el límite. Igual también a todos recordarles, hemos compartido la asistencia en el chat para que ustedes por favor la registren. Igual la idea también es que aquellos que se hayan registrado en el CIPAS a través del campus virtual pues lo puedan hacer y ingresen allí, buscan el nombre del CIPAS y hacen ese registro de asistencia. Entonces, pues ya, ingeniero Diego, ya le doy paso para que hagamos el cierre del evento. No, simplemente agradecerles a todos por acompañarnos. Ojalá podamos en el futuro seguir teniendo este tipo de afluencia en estas actividades y pues nos aseguraremos de seguir haciendo escenarios interesantes, llamativos. Recordarles que la universidad tiene su programa de maestría en Internet de las Cosas y de especialización en redes de telecomunicaciones. Y agradecerle especialmente a la universidad, a la red NIM y, y al SENA, la mesa sectorial de telecomunicaciones. Muchas gracias a todos y espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Que pasen una feliz noche. Feliz Muchas noche para todos. que descansen, muchas gracias, que descansen. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias, hasta luego.